Nunca pensé que perder un vuelo pudiera cambiar el curso de mi vida. Ese viernes por la noche, el aeropuerto O'Hare de Chicago era el caos de siempre. Filas de viajeros arrastrando maletas, familias despidiéndose rápidamente, empresarios impacientes tecleando en sus teléfonos. Yo era uno de ellos, corriendo por la terminal como si me fuera la vida en ello, aferrada a mi tarjeta de embarque para el último vuelo a Indianápolis. Mi madre cumplía 70 años y le había prometido que estaría presente en la cena familiar. Había contado conmigo, recordándomelo por teléfono toda la semana, pero para cuando llegué a la puerta de embarque, las puertas ya estaban cerradas. Me quedé allí sin aliento, mirando la pasarela sellada, como si mi fuerza de voluntad pudiera abrirla. El avión se alejaba, y con él se esfumaba mi oportunidad de cumplir esa promesa. Me encogí de hombros, me sentí un fracaso. Cumplir 70 años es un hito y ni siquiera pude llegar a casa a tiempo. Quería llorar, gritar, cualquier cosa para liberar la frustración que se acumulaba en mi pecho. En cambio, me quedé paralizado allí, con el asa de la maleta agarrada con fuerza, mientras las luces fluorescentes del aeropuerto zumbaban sobre mi cabeza. Fue entonces cuando la vi. Estaba apartada de la multitud, cerca de una de las máquinas expendedoras. Era una mujer mayor, menuda y de aspecto frágil, envuelta en un largo chal estampado que no encajaba del todo con el ambiente de un aeropuerto moderno. Tenía el pelo canoso, trenzado con facilidad, y una mirada penetrante, demasiado penetrante para una mujer de su edad. Me observaba como si me hubiera estado esperando. Intenté ignorarla. Lo último que necesitaba era que una desconocida se me acercara cuando ya estaba al borde de las lágrimas. Pero mientras sacaba mi maleta y me dirigía a la escalera mecánica, ella se interpuso en mi camino. Su voz tenía un ligero acento de Europa del Este, bajo y deliberado. «Perdiste tu vuelo», dijo en voz baja, casi como una acusación. Me quedé paralizado, sobresaltado. «Disculpe», inclinó la cabeza, observándome como si pudiera leer cada secreto escrito en mi rostro. Luego metió la mano en su chal y sacó algo pequeño que brillaba bajo las fuertes luces del aeropuerto. Una aguja de plata. Me la ofreció con ambas manos, con expresión solemne. «Tome esto», susurró. «Examine a su esposo y verá la verdad». Por un instante la miré fijamente, intentando comprender lo que estaba sucediendo. «¿Mi marido? ¿Qué verdad?». La palabra sonaba absurda, incluso siniestra. Una aguja. ¿Quién le entrega una aguja a un desconocido en medio de un aeropuerto? Quería reírme, alejarme y olvidar este encuentro inquietante, pero algo en sus ojos me detuvo. No había burla ni engaño, solo certeza. «Creo que te has equivocado de persona», dije, con la voz temblorosa a mi pesar. «No sé de qué hablas». No discutió, simplemente acercó la aguja a mí con una mano sorprendentemente firme para alguien de su edad. «Ya lo sabrás», dijo. «No lo ignores. Debería haberme negado. Debería haber llamado a seguridad o al menos haberme marchado, pero no lo hice. En cambio, con el corazón latiéndome con fuerza, extendí lentamente la mano y cerré los dedos alrededor de la fría plata. Pesaba más de lo que esperaba, y se me heló la palma. Cuando volví a levantar la vista, ya no estaba. Ni pasos ni rastro de ella entre la multitud, simplemente desapareció como si nunca hubiera estado allí. Me quedé solo en esa terminal abarrotada, agarrando la aguja, con 1000 preguntas atormentándome la cabeza. Me dije que era una tontería, que estaba cansado, sensible, vulnerable. Y, sin embargo, en el fondo sentí algo agitarse, una sensación de temor que no podía quitarme de la cabeza. No lo sabía entonces, pero esa aguja plateada destrozaría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, mi marido y la vida que habíamos construido juntos. El viaje en taxi de vuelta a las afueras se me hizo interminable. Las luces de la ciudad se difuminaban tras la ventana como rayas de neón sobre un lienzo negro. Mi maleta estaba a mi lado, pero mi mente estaba en otra parte. No podía dejar de revivir la escena en O'Hare, la adivina, su acento, esa aguja de plata ahora guardada en el fondo de mi bolso. Me dije a mí misma que era ridículo. Era una mujer adulta, no alguien que creyera en presagios ni en las advertencias crípticas de desconocidos. Y, sin embargo, sus palabras resonaban en mis oídos. «Investiga a tu marido y verás la verdad». 15 años de matrimonio. 15 años con David Miller. Desde fuera la gente creía que lo teníamos todo. Una bonita casa en un barrio tranquilo a las afueras de Chicago. 2 carreras estables. Vacaciones cuando podíamos permitírnoslas.
cenas con amigos, pero bajo la superficie se habían formado grietas durante años, discusiones que nunca se resolvieron del todo. Las largas noches de David en la oficina, siempre atendía sus llamadas en otra habitación, la forma en que parecía distante incluso cuando nos sentábamos uno junto al otro en el sofá. Me dije a mí misma que era solo la tensión de la edad adulta, que cada matrimonio tenía su peso. Aún así, algo dentro de mí sabía que los cimientos no eran tan sólidos como fingía. Para cuando el taxi giró hacia nuestra calle, tenía un nudo en el estómago. La familiar hilera de casas adosadas se alzaba a la luz de las farolas, con un aspecto tranquilo, casi demasiado tranquilo. Pagué al conductor, subí la maleta por la escalera principal y abrí la puerta con el mayor sigilo posible. La casa olía ligeramente a colonia y whisky caro, los favoritos de David. Estaba a punto de llamarlo cuando oí voces desde la sala. Me quedé paralizada. El asa de mi maleta se me escapó. La voz de David, baja y tensa, y la de otro hombre, desconocida y más grave, con un tono que no encajaba en nuestra casa. Me quité los zapatos y me acerqué, apretándome contra la pared donde el pasillo daba a la sala. Desde allí pude ver sombras moviéndose bajo la luz de la farola, sus figuras moviéndose justo fuera de mi línea de visión. «Se lo debes», dijo el desconocido con voz cortante, casi amenazante. «Lo sé», respondió David rápidamente, con palabras cortantes. «Solo necesito más tiempo». «¿Tiempo? ¿Tiempo?» El hombre soltó una breve risa sin humor. A Silverman no le importan tus excusas. 12 millones, David, ese era el trato. No pagas, no te vas. Casi se me para el corazón. 1,5 millones, Silverman. Nunca había oído ese nombre, pero la forma en que lo dijo el desconocido me puso los pelos de punta. El tono de David cambió, ahora desesperado. «Lo conseguiré. Solo dame una semana. Puedo mover algo de dinero, vender algunos activos. No tiene por qué preocuparse. No se le hace promesas a George Silverman. No se pueden cumplir». El hombre espetó. «Porque si fallas no serás el único que pagará el precio». La amenaza flotaba en el aire, densa y sofocante. Me tapé la boca con la mano para no jadear. David, mi David, debiéndole dinero a un hombre así, un jefe mafioso, una deuda de 1,5 millones de dólares. Parecía irreal, como algo salido de una película de gángsteres, no la vida del hombre con el que me casé. Me alejé lentamente, con el pulso latiéndome en los oídos. No quería que supieran que estaba en casa. Necesitaba pensar para procesar lo que acababa de oír. Todo mi instinto me gritaba que corriera a esa habitación, exigiera respuestas. Sácale la verdad a David ahí mismo. Pero el recuerdo de la voz de ese desconocido, fría y peligrosa, me detuvo. Así que permanecí en silencio, oculta, con el cuerpo pegado a la pared, respirando entrecortadamente, esforzándome por escuchar cada palabra, porque lo que estuviera sucediendo en esa sala era más grande, más oscuro que cualquier cosa que hubiera imaginado sobre la vida de mi esposo. Y por primera vez en 15 años me di cuenta de que quizá no conocía en absoluto al hombre con el que me casé. A la mañana siguiente, David se movía por la casa como si nada hubiera pasado. Preparó café, revisó su teléfono y se ajustó la corbata frente al espejo. Su calma era desconcertante, casi insultante, como si solo hubiera imaginado la conversación con ese desconocido. Quería gritarle, exigirle la verdad, pero me mordí la lengua. Las palabras de la adivina aún resonaban en mi cabeza. Investiga a tu marido y verás la verdad. Cuando David por fin se metió en la ducha, vi mi oportunidad. Entré en nuestra habitación. Con las manos temblorosas saqué una de sus camisas del armario. No estaba segura de lo que buscaba. Prueba, consuelo, cualquier cosa para dar sentido a lo que había oído. Mi mirada se posó en la aguja plateada que reposaba dentro de mi bolso. Dudé. Me parecía ridículo, casi infantil, pero algo dentro de mí me instó a intentarlo. Pasé la punta de la aguja suavemente por las costuras de su camisa, arrastrándola por la costura como si estuviera desvelando un secreto. Por un instante no pasó nada. Entonces la tela cedió con un leve desgarro. El corazón me dio un vuelco. Metí la mano y saqué un pequeño paquete de plástico cosido al forro. Dentro había varias pastillas pequeñas, pálidas y cristalinas, y un papel doblado con un número de teléfono escrito en tinta roja. Se me congelaron las manos. No eran vitaminas ni aspirinas. Era algo más, algo que no encajaba en una casa de las afueras, escondido en la camisa de un marido, como un tesoro escondido. Me quedé mirando las pastillas, con el horror recorriéndome.
De repente oí que se abría la puerta del baño. David salió, con toallas alrededor de la cintura, el agua goteando de su pelo, la mirada fija en el paquete que tenía en la mano. Por una fracción de segundo palideció. ¿Qué haces con eso?, preguntó con una voz más aguda que nunca. Debería preguntarte a ti, le espeté, apretando el paquete con fuerza. ¿Qué es esto, David? ¿Por qué lo tenías escondido en la camisa? Cruzó la habitación rápidamente, arrebatándome el paquete con un gesto experto. No es nada, dijo, forzando una risa que no le llegó a los ojos. Solo suplementos, Noropics, ya sabes, drogas inteligentes. Hoy en día, todo el mundo en finanzas las toma para mantenerse alerta. Lo miré con enojo, incapaz de creer la naturalidad con la que lo dijo. ¿Drogas inteligentes escondidas en tu camisa? ¿En serio? ¿Esperas que me crea eso? David suspiró profundamente, pasándose una mano por el pelo húmedo. Verónica, por favor, estás exagerando. Siempre haces esto, le das mucha importancia a algo pequeño. Estoy muy estresado en el trabajo, y esto me ayuda a concentrarme. Eso es todo. Pero sus ojos lo delataron. Lo noté en cómo evitaba mi mirada, en cómo le temblaban las manos ligeramente al guardar el paquete en el maletín. No decía la verdad. Quería apretarlo más fuerte, rasgarle el resto de la camisa y registrar cada costura, pero el miedo me detuvo, miedo a lo que pudiera encontrar, miedo a confirmar lo que mi corazón ya sospechaba. David me besó en la mejilla mientras tomaba sus llaves. Su sonrisa era demasiado suave, demasiado deliberada. No te preocupes tanto, dijo con ligereza, como si no nos hubiéramos quedado mirándonos por encima de una bolsa de drogas escondida. Luego salió por la puerta, dejándome sola en el silencio de nuestra habitación. Me dejé caer en la cama, con la aguja de plata todavía en la mano y el pulso acelerado. Había encontrado la primera grieta en su fachada cuidadosamente construida, y me aterrorizó, porque si David podía mentir tan fácilmente sobre esto, ¿qué más ocultaba? Al caer la tarde, sentía que la tensión en la casa se espesaba como el humo. David paseaba por la sala de estar, con la corbata aflojada y el teléfono aferrado en la mano, su mano como si fuera un ancla. No había mencionado las pastillas, no había reconocido la confrontación de esa mañana. En cambio, seguía murmurando sobre reuniones, plazos, problemas de liquidez. Sus palabras eran frenéticas, ensayadas y sin sentido. Entonces llamaron a la puerta, fuertes, deliberados, nada que ver con el toque cortés de un vecino. Me quedé paralizada en la cocina, escuchando. David enderezó los hombros, respiró hondo y abrió la puerta. El hombre al que había oído la noche anterior estaba allí, de hombros anchos, vestido con un traje oscuro que no ocultaba la amenaza en su postura. Su mirada pasó de David a mí por un instante, fría y escrutadora, antes de volver a mi marido. «Tienes hasta el final de la semana», dijo secamente. Su voz era profunda, mesurada, y tenía la fuerza de alguien que nunca tuvo que repetirse. A Silverman no le gusta esperar. 1,5 millones, David. Ese era el trato. Si no cumples, ya no será solo tu problema. Me agarré al mostrador para estabilizarme, con el pecho apretado por el pánico. Las palabras del hombre me helaron la sangre. 1,5 millones. ¿Cómo es posible que David deba tanto? La voz de David tembló al responder. Lo conseguiré, lo juro. Solo necesito un poco más de tiempo. Puedo cambiar las cosas. El hombre lo interrumpió con un gesto brusco. Se acabó el tiempo, fin de semana, se acabaron las excusas. Se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más. Sus pasos resonaban por el camino principal como una cuenta regresiva. David cerró la puerta y se apoyó en ella, con la mano en la frente. Ni siquiera me miró. Durante un largo rato, el único sonido en la casa fue el tic-tac del reloj de pared. Quise gritar, exigir respuestas, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Una parte de mí tenía demasiado miedo de lo que pudiera oír. Esa noche apenas probé la cena. David se sentó frente a mí, moviendo la comida en su plato con el rostro demacrado y pálido. Intentó ofrecerme una sonrisa extraña, murmuró algo sobre el estrés laboral, pero sus ojos lo delataron. Estaba desmoronándose cuando se puso el sol y el barrio se tranquilizó. Me senté junto a la ventana del dormitorio, mirando la calle. La calma suburbana parecía un disfraz cruel, una fina máscara que cubría algo peligroso que acechaba en las sombras. Ocurrió poco después de las 10. Oí el rugido de un motor, bajo y pausado, y luego el crujido de neumáticos en la entrada. El corazón me dio un vuelco. Una camioneta negra se detuvo frente a nuestra casa.
Sus ventanas tintadas solo reflejaban oscuridad. Corrí hacia la ventana y miré a través de las cortinas, porque salieron hombres, corpulentos, armados, moviéndose con precisión militar. El pulso me martilleaba en los oídos. David debió de oírlo también. Apareció en el pasillo, con el rostro pálido. Me miró solo un segundo, como si quisiera decir algo, tal vez incluso disculparse, pero las palabras no le salieron. Los hombres aporrearon la puerta. Esta vez David no se resistió. La abrió lentamente, con las manos ligeramente levantadas en señal de rendición. «Señor Miller», dijo uno de ellos casi con educación, «viene con nosotros». Antes de que pudiera moverme, antes de que pudiera gritar, lo rodearon, guiándolo con firmeza, pero sin delicadeza por las escaleras. «Espera», susurré para mí. Mi mano se apretó contra el frío cristal de la ventana, pero no me atreví a salir. No podía. Lo metieron a empujones en la parte trasera de la camioneta. La puerta se cerró de golpe, el motor rugió y en cuestión de segundos, el vehículo desapareció en la noche, dejando solo silencio a su paso. Me quedé paralizada, mirando la entrada vacía, con el cuerpo temblando incontrolablemente. Mi esposo se había ido, se lo habían llevado, y no tenía ni idea de si volvería a verlo con vida. El silencio tras la desaparición de la camioneta era insoportable. Me quedé junto a la ventana mucho después de que se apagaran las luces traseras, con el cuerpo entumecido y la respiración entrecortada. Cuando por fin me moví, fue como si estuviera en piloto automático. Agarré el teléfono, mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Solo podía llamar a una persona, alguien con quien no había hablado en años, pero cuya voz necesitaba escuchar. Andy Summers. Fuimos juntos a la universidad y, durante un tiempo, fue uno de mis mejores amigos. La vida nos llevó por caminos diferentes, pero sabía que se había unido a las fuerzas del orden y que finalmente había trabajado para la fiscalía. Si alguien podía ayudarme a comprender lo que acababa de presenciar, era él. Contestó al segundo timbre. «Verónica, han pasado años. ¿Qué pasa?» Se me rompió el dique. Las palabras salieron de mí a borbotones. El extraño comportamiento de David, la advertencia de la adivina, las pastillas escondidas, el hombre en la puerta y, finalmente, la camioneta negra que se había llevado a mi esposo en la noche. Andy escuchó sin interrumpir. Cuando finalmente me quedé en silencio, ahogándome en mi propio miedo, su voz sonó firme y con los pies en la tierra, tal como la recordaba. «Verónica, necesitas mantener la calma. George Silverman es real, no es un simple matón, es uno de los mayores capos de la droga de Chicago. Si David está liado con él, tú también corres un grave peligro». El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago, así que era cierto, el desconocido en mi casa no estaba fanfarroneando. «No lo entiendo», susurré. «David, no es esa clase de hombre». Andy suspiró. «He visto a gente buena endeudada, pero si lo que encontraste en su camisa es lo que creo, esto es más grave que el juego o los problemas de dinero. ¿Aún lo tienes?» «Sí», admití. Abrí el cajón donde había escondido el paquete, rozando con los dedos el borde frío de la aguja de plata que estaba junto a él. Lo guardé. «No lo toques más. Voy a enviar un equipo». Menos de una hora después, 2 coches sin distintivos se detuvieron frente a mi casa. Hombres vestidos de civil salieron, mostrando sus placas en la puerta. Registraron la sala de estar y luego examinaron el paquete con atención, tomando fotos y hablando en voz baja y entrecortada. Uno de ellos, un agente alto con canas en las sienes, se me acercó. «Esto no es medicina», dijo sin rodeos. «Es metanfetamina sintética, fuerte, peligrosa y no la clase de droga que se lleva para uso personal». Sentí que la habitación se tambaleaba a mi alrededor. Mis rodillas amenazaban con ceder. Mi esposo, mi David, había escondido drogas ilegales en su ropa y fui yo quien las encontró. Andy permaneció al teléfono todo el tiempo, con su voz firme en mi oído. «Hiciste bien en llamarme. Mantén esa aguja cerca, Verónica. Si te llevó a esto, podría llevarte a algo más. Pero ten cuidado, estás en medio de algo muy peligroso». Cuando los agentes se fueron, me senté sola a la mesa de la cocina, con la aguja plateada en la palma de la mano. Su punta brillaba bajo la luz del techo, aguda y fría, como una pregunta que no estaba lista para responder, pero en el fondo sabía que Andy tenía razón. No podía detenerme allí. Tenía que indagar más, por aterradora que fuera la verdad. Después de que los agentes se fueran, la casa se sentía insoportablemente vacía. Sus pasos se desvanecieron, pero el eco de sus palabras permaneció.
metanfetamina sintética, peligrosa, criminal. Sentado a la mesa de la cocina contemplando el paquete que habían confiscado, mi mente daba vueltas. David no solo ocultaba secretos, se estaba ahogando en ellos. Dormir era imposible. Mucho después de la medianoche me encontraba paseando por la sala. La aguja de plata se aferraba a mi mano. No sé qué me impulsó. Miedo, instinto o quizás las palabras inquietantes de esa mujer, pero algo en mi interior me impulsaba a seguir buscando, a volver a comprobar. Abrí cajones, rebusqué en el maletín de David, revolví en el armario. Nada. Finalmente, mi mirada se posó en la esquina de la alfombra de nuestra habitación. Algo en la forma en que se asentaba ligeramente desigualmente contra la madera me llamó la atención. Me arrodillé, aparté la alfombra y me quedé paralizado. Allí, casi invisible, había un pequeño corte en la tabla del suelo. Se me aceleró el pulso. Con dedos temblorosos hice palanca en el borde hasta que la tabla se levantó, revelando un hueco debajo. Dentro había una memoria USB negra y un sobre doblado con mi nombre escrito a mano por David. Durante un largo instante me quedé sin aliento. Mi nombre, escrito por la misma mano que una vez garabateó notas de amor, tarjetas de aniversario, promesas para siempre. Ahora parecía una despedida. Llevé ambos al escritorio con las manos temblorosas. Abrí el sobre primero. La carta era corta, escrita con una letra apresurada e irregular. Verónica, si estás leyendo esto, significa que se me acabó el tiempo. Nunca quise esta vida para ti. Hay cosas de mí que no sabes, cosas que no podría decirte sin ponerte en peligro. Conecta la memoria USB, lo entenderás. Hagas lo que hagas, dásela a Andy. Confía en él y encuentra a la mujer que te puso la aguja. No es quien parece, ella puede ayudarte. Te quiero. Las lágrimas de David me nublaron la vista, pero me obligué a abrir la laptop e insertar la memoria USB. La pantalla parpadeó y luego se llenó de la cara de David. Parecía exhausto, mayor que el hombre al que le había dado un beso de despedida hacía apenas unos días. Sus ojos reflejaban una pesadez que nunca antes había visto. Me llamo David Miller, empezó, en voz baja y firme. Durante los últimos 15 años he vivido una doble vida. En apariencia he sido esposo, empresario, tu socio, pero en realidad la DEA me reclutó para infiltrarme en la organización de George Silverman. Me hundí más de lo que nadie esperaba, y durante años lo reporté todo, cada trato, cada envío, cada nombre, pero cuanto más tiempo me quedaba, más difícil me resultaba irme. Hizo una pausa, pasándose una mano por la cara. Entonces te conocí y todo cambió. Quería irme. Pensé que podía cortar lazos, construir una vida contigo, dejar ese mundo atrás. Pero me equivoqué. Silverman sospecha. Sabe demasiado. Si me encuentra, si nos encuentra, ambos estamos en peligro. Sentí una opresión en el pecho al ver su mirada fija en la cámara, llena de algo crudo y desprevenido. Verónica, tienes que confiar en Andy. Él es el único que puede mantenerte a salvo. Y la mujer que conociste, la que te puso la inyección, no es solo una adivina, es de incógnito, parte de esta operación. Encuéntrala, ella sabrá qué hacer. Se acercó más, con la voz quebrada. Te amo, esa parte nunca fue una mentira. Por favor, créelo. Pase lo que pase, recuerda que te amé. El video terminó abruptamente, la pantalla se volvió negra. Me quedé paralizado, con las manos apretadas contra la boca, con el corazón destrozándose con cada palabra. Mi esposo no solo estaba ahogado en deudas, era un hombre atrapado entre dos vidas, agente y criminal, esposo y desconocido. Y ahora, por su culpa, yo estaba atrapada en el fuego cruzado. Miré la aguja plateada que brillaba bajo la lámpara del escritorio. Se sentía más pesado que nunca, como si no solo cargara con metal, sino con el peso de cada secreto, cada peligro, cada verdad que no estaba lista para afrontar. Al día siguiente de ver la confesión de David, Andy me llamó. Su voz era tensa, entrecortada. Tenemos que trasladarte, Verónica. La gente de Silverman podría venir a buscarte. Viaja ligero. En menos de una hora estaba en la parte trasera de un sedán sin distintivos. Las calles de la ciudad pasaban como un rayo ante mi ventana. Mi pulso se aceleraba, mis dedos aferraban la correa de mi bolso donde estaban escondidas la aguja plateada y la memoria USB. Los agentes no me dijeron a dónde íbamos, solo que alguien importante necesitaba hablar conmigo. Me llevaron a un anodino edificio de oficinas en el centro, de esos que uno pasa sin mirar dos veces. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban en el techo y las paredes olían ligeramente a café rancio.
Esperaba en una pequeña sala de conferencias un hombre al que nunca había visto. Estaba de pie cuando entré. Era alto, de hombros anchos, con el pelo oscuro canoso en las sienes. Su mirada era penetrante y calculadora, y sin embargo su sonrisa era casi cálida. Extendió una mano. «Señora Miller, me llamo Stan Rushan», dijo con suavidad. «Trabajé con su marido, era su supervisor. Sus palabras me impactaron. Supervisor. Así que el video de David no había sido una mentira». Se me hizo un nudo en la garganta. Stan me hizo un gesto para que me sentara. Sé que debe estar abrumado. David trabajó de incógnito durante años. No tiene ni idea de lo que hizo, de lo que sacrificó, pero lo que vio en ese video era cierto. Era uno de nosotros y se le daba muy bien. Observé su rostro, intentando leer la sinceridad en sus ojos. Si es cierto, ¿por qué se ha ido? ¿Por qué se lo llevaron? La expresión de Stan se endureció. Porque no puedes simplemente alejarte de Silverman. David lo intentó, pero se dieron cuenta. Ahora estamos tratando de averiguar cómo recuperarlo antes de que sea demasiado tarde. Por eso necesito ese USB. Contiene las pruebas que necesitamos para terminar esto. Apreté mi bolso con fuerza bajo la mesa. Algo en su entusiasmo me inquietó. La forma en que se inclinó, la forma en que sus ojos se posaron en mi bolso como si ya supiera dónde estaba y luego, débilmente, en mi oído. La voz de Andy resonó en el pequeño auricular que los agentes me habían dado antes. Verónica me escuchó atentamente. «No confíes en él, es el topo». Me quedé pálido. Mi mirada se dirigió de golpe a Stan, que seguía hablando con voz tranquila, persuasiva, ensayada. Un topo. Si Andy tenía razón, el hombre sentado frente a mí no estaba allí para ayudarme, estaba allí para terminar lo que Silverman había empezado. Forcé una sonrisa temblorosa, asintiendo como si me creyera cada palabra, pero por dentro el pánico me atenazaba el pecho. ¿Quién decía la verdad? ¿David en su video desesperado? ¿Stan con su voz firme y segura? ¿O Andy susurrando advertencias desde las sombras? Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla me di cuenta de que ya no era solo una espectadora. Tenía en mis manos algo que todos querían. Y, pasara lo que pasara, decidí creer que alguien pagaría el precio. Stan seguía hablando, con un tono tranquilo y firme, como si cada palabra estuviera destinada a consolarme y a rendirme. Pero la inquietud en mis entrañas no se disipaba. Mis dedos se retorcían alrededor de la correa de mi bolso, donde se escondían una memoria USB y una aguja plateada. Intenté concentrarme en sus palabras, pero mis ojos no dejaban de rebuscar por la habitación, buscando algo, cualquier cosa que pudiera confirmar o desmentir su historia. Fue entonces cuando la vi. En la esquina de su escritorio, medio escondida bajo una pila de archivos, había una foto satinada. Se me cortó la respiración. Era David, esposado, magullado, con la mano de un hombre agarrándole el hombro. Sentí un vuelco en el estómago, pero algo andaba mal, demasiado limpio, demasiado preparado. Extendí la mano sin poder contenerme y solté la foto. Stan se puso rígido, pero no me detuvo. De cerca vi lo que mi instinto ya sospechaba. Los bordes estaban descoloridos. El fondo detrás de David era de un verde plano, mal difuminado. A mi esposo no lo habían fotografiado en una celda, lo habían pegado a una. Levanté la vista con voz temblorosa. «Esto es falso. ¿Por qué me lo enseñas?» La máscara se deslizó. La sonrisa de Stan desapareció. Sus ojos se entrecerraron con una mirada fría y depredadora. Se levantó lentamente de la silla, llevando la mano a su chaqueta. En un instante sacó una pistola y me apuntó. «Deberías haberme entregado el disco», dijo. Su voz, sin pretensiones, habría sido más fácil para ambos. Mi corazón latía con fuerza, tenía la boca seca. Apreté mi bolso con más fuerza. Cada músculo de mi cuerpo gritaba por moverse, pero me quedé paralizada al ver esa arma. Entonces se desató el caos. La puerta detrás de mí se abrió de golpe y la habitación se llenó de gritos. «¡Papá, suelta el arma!». Agentes con equipo táctico irrumpieron, con los rifles en alto. Stan no soltó el arma. En cambio, se abalanzó sobre mí, agarrándome del brazo y arrastrándome hacia mí. El cañón me presionó con fuerza la sien. «Nadie se mueve», rugió, usándome como escudo. Jadeé, con el pulso tan acelerado que creí desmayarme. Los agentes se quedaron paralizados, con las armas apuntando, pero vacilantes. El aliento de Stan me ardía en la oreja. Su agarre era de hierro. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. Quizás fue miedo, quizás fue supervivencia, quizás fue el recuerdo de la voz de aquella divina susurrando que la aguja revelaría la verdad.
Metí la mano en mi bolso. Mis dedos se cerraron sobre la fría y afilada plata. Sin pensarlo, la lancé hacia atrás con todas mis fuerzas. La punta de la aguja se clavó profundamente en su pecho. Stan dejó escapar un jadeo ahogado y aflojó su agarre. Me solté justo cuando los agentes se abalanzaron sobre mí. Disparos, gritos llenaron la habitación. El mundo se convirtió en una confusión de ruido y movimiento. Cristales rompiéndose, hombres gritando, el acre escozor de la pólvora llenando el aire. Me tambaleé hasta la esquina, agarrando la aguja manchada de su sangre, con el cuerpo temblando incontrolablemente. Al otro lado de la habitación, Stan se desplomó. Su arma cayó al suelo mientras los agentes se abalanzaban sobre él. «La aguja encuentra el corazón», susurré, y las palabras se me escaparon antes de darme cuenta. El caos se calmó, los disparos cesaron y los agentes aseguraron la escena. Pero me quedé allí paralizado, mirando la aguja de plata en mi mano temblorosa. Había empezado como una baratija extraña, un regalo peculiar de un desconocido en un aeropuerto. Ahora era un arma, un salvavidas, lo único que me había salvado de convertirme en una de las víctimas de Silverman. Y en ese momento comprendí que la aguja no solo estaba destinada a revelar la verdad, estaba destinada a perforarla, sin importar cuán oscura o mortal resultara. Cuando cesaron los disparos, la habitación se sintió vacía, vacía. Los agentes actuaron con rapidez, asegurando las armas y esposando a Stan mientras se retorcía en el suelo, con la sangre manando de su camisa. Estaba vivo, pero golpeado. Sus ojos se encontraron con los míos mientras lo levantaban, y por primera vez vi la verdad en ellos. No poder, ni control, sino miedo. Me quedé paralizado contra la pared, con la aguja de plata aún apretada en la mano y los nudillos blancos. Uno de los agentes me acompañó con suavidad a una silla, con voz tranquila. «Está a salvo, Siona Miller. Lo tenemos a salvo». La palabra sonó hueca porque incluso con Stan bajo custodia nada parecía resuelto. Era solo una pieza de un rompecabezas mayor, y la imagen seguía sin tener sentido. De vuelta en la oficina de campo, Andy me recibió con una expresión seria. No me felicitó ni intentó consolarme. En cambio, dejó la memoria USB sobre la mesa, entre nosotros. «Esta memoria tiene pruebas suficientes para encerrar a Silverman de por vida», dijo. «Pero sigue sin responder a la pregunta que temes hacer». Me quedé mirando la memoria USB. Su forma pequeña y discreta ocultaba un peso capaz de aplastar un imperio. Me temblaban las manos al recorrer los bordes, recordando el rostro de David en el video, su confesión desesperada, sus súplicas para que le creyera. ¿Era realmente un agente encubierto que había caído demasiado bajo? ¿O había sido un criminal desde el principio, inventando una última mentira para borrar sus huellas y parecía leerme el pensamiento? «Verónica, quiero creerle, de verdad, pero la verdad es que no lo sabemos. Todavía no». Esas palabras destrozaron algo dentro de mí. Durante 15 años había construido mi vida en torno a este hombre. Comidas compartidas, vacaciones, días festivos, noches tranquilas en el sofá, risas, peleas, perdón, el ritmo diario de un matrimonio que parecía común y corriente, incluso reconfortante. Y ahora, de pie entre las ruinas, no podía distinguir entre lo real y lo ficticio. Los recuerdos me invadieron, nítidos y agridulces. La forma en que David me traía flores los viernes, las noches que se quedaba fuera hasta tarde, siempre con una excusa, los momentos en que me abrazó fuerte después del funeral de mi madre, cuando su consuelo se sintió tan sólido, tan genuino. ¿Eran esos momentos verdad o mentiras dichas con la suficiente convicción como para parecer reales? Me presioné los ojos con las palmas de las manos, intentando contener las lágrimas. «Ya no sé quién es mi marido», susurré. La voz de Andy se suavizó. «Entonces lo único que puedes hacer es prepararte para ambas respuestas. Una te romperá el corazón, la otra podría romper tu confianza para siempre, pero de cualquier manera sobrevivirás». Sus palabras no me tranquilizaron, solo ahondaron el dolor en mi pecho. Esa noche, solo en las habitaciones que me proporcionaron, permanecí despierto mirando al techo. La aguja de plata descansaba en la mesita de noche a mi lado, reflejando la tenue luz. Pensé en la divina del O'Hare, su mirada penetrante, su advertencia. La aguja me había traído hasta aquí, a verdades que deseaba no haber descubierto jamás. Y mientras me debatía entre el agotamiento y la pena, un pensamiento resonaba en mi mente. Si no podía confiar en el hombre con el que había compartido mi vida, ¿en quién podía confiar? A la mañana siguiente, Andy me recibió en la sala de reuniones.
La memoria USB, como una bomba de relojería, yacía entre nosotros. Su expresión era cansada, demacrada, pero resuelta. Seguiremos investigando, prometió. La evidencia aquí será de gran ayuda para desmantelar la red de Silverman. Pero en cuanto a David, hizo una pausa, buscando palabras que no le hicieran tanto daño. Aún no podemos confirmar su estatus. Puede que fuera un agente, puede que se hubiera vuelto rebelde. Hasta que lo sepamos con certeza, solo tenemos posibilidades. Asentí, aunque las palabras me impactaron profundamente. Posibilidades. En eso se había convertido mi matrimonio. 15 años de amor y risas se redujeron a una incógnita indeleble. Los agentes me escoltaron de vuelta a la casa segura más tarde ese mismo día. Afuera, la ciudad bullía con su ritmo habitual, coches tocando la bocina, trenes chirriando, gente corriendo al trabajo, pero todo se sentía distante, apagado, como si estuviera viendo la vida a través de un cristal. En la silenciosa habitación me senté solo a la mesita, con la aguja de plata en la mano. La giré lentamente. El metal, afilado e inflexible, reflejaba la luz. Recordé a la mujer de O'Hare, sus ojos penetrantes, su acento extraño, sus palabras que me habían atormentado desde entonces. La aguja revelará la verdad, por amarga que sea. En aquel momento me había parecido una tontería, un mensaje críptico de un desconocido. Ahora parecía una profecía. La aguja había desgarrado las costuras de la vida cuidadosamente construida de David, revelando secretos que nunca pedí ver. Me había llevado a través del engaño, el peligro, la traición y finalmente a comprender que nada es más aterrador que la verdad. Pensé en la cara de David en el video, en cómo se le quebró la voz cuando me dijo que me amaba. Pensé en las pastillas escondidas, las visitas amenazantes, la camioneta que se lo tragó entero. Pensé en cada noche que pasamos juntos, cada recuerdo ahora teñido de duda, pero bajo el dolor, bajo la ira, algo más había echado raíces. Un robo que no sabía que poseía. Durante años había estado ciega, aceptando respuestas a medias, pasando por alto las noches largas, excusando cada inconsistencia. Aquella mujer del aeropuerto no solo me había inyectado, me había obligado a abrir los ojos. Si David era un agente o un traidor, si nuestro matrimonio había sido verdad o ilusión, ya no importaba tanto como antes, porque yo ya no era la mujer que vivía a su sombra. Levanté la aguja cuya punta brillaba como un trozo de hielo y me susurré: estoy lista para afrontar lo que venga. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, el miedo no me consumía. Persistía, sí, pero debajo había determinación. No sabía qué me deparaba el futuro, respuestas, desamor o quizás más preguntas. Pero una cosa sabía con absoluta certeza: no era la misma mujer que había perdido su vuelo en O'Hare. Y fuera cual fuese la verdad que la aguja revelara a continuación, estaría lista para afrontarla sin reservas.